porque saber vivir es la clave de la felicidad. A continuación presentamos Saber Vivir. Un espacio dedicado a la cultura y a tu crecimiento personal. Saber Vivir. Una búsqueda continua al conocimiento interior. Saber Vivir. Un programa producido por la cultura gnóstica. Saber Vivir. Porque el cambio está en ti. ¿Por qué grita la gente cuando está enojada?, preguntó el maestro. Porque perdemos la calma, por eso gritamos, contestó un discípulo. Pero, ¿por qué gritar si la otra persona está a tu lado?, volvió a agregar el maestro. Nadie contestó esta vez y el maestro entonces dijo: cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir dicha distancia deben de gritar para escucharse. Cuando más enojados estén, más alejados estarán y tendrán que gritar más para poder escucharse el uno al otro. Sin embargo, cuando dos personas se enamoran, se hablan suavemente porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. Cuando discutas, no dejes que tu corazón se aleje. No digan palabras que te distancien más, mas llegará algún día en que la distancia será tanta que no podrás encontrar el camino de regreso. Estás en sintonía de Saber Vivir. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Saber Vivir. Mi nombre es Alep Horna y como todas las ediciones del programa Saber Vivir nos encontramos aquí para llevarle el conocimiento de la cultura gnóstica. Hoy tenemos un tema muy interesante, ya que vamos a tratar algo que todos nosotros siempre hemos tenido como interrogante. ¿Cuál es el verdadero origen del hombre? Se ha hablado mucho a través del tiempo, a través de la historia, y se ha indagado a través de todo el mundo cuál es nuestro verdadero origen. Pero hoy vamos a dialogar este tema con un instructor de la cultura gnóstica que estamos en esta edición que nos acompaña. Su nombre de él es Ramsés Pedraza, que nos acompaña ahora. Ramsés, ¿cómo estás? Gracias, Ale, por la invitación a este programa. Damos un saludo cordial a toda la audiencia que escucha este programa. Ramsés, ¿cómo has estado en esta época de cuarentena que se está pasando? ¿Cómo lo estás pasando? Bueno, en esta época de cuarentena hay muchas cosas que se están aprendiendo, ¿no? Como enseña el maestro Samael, fundador de la Gnosis, en todo lo bueno hay algo de malo, en todo lo malo hay algo de bueno. Y es que fijémonos que ahora, por ejemplo, las personas en cuanto a aspectos buenos han empezado a valorar la higiene. Fíjese Sí, que claro. había épocas en que los mercados ni siquiera eran limpiados. Hoy Sí. en día ya las municipalidades se preocupan por limpiar un mercado y eso es excelente porque va dentro de las buenas prácticas de manufactura de los alimentos y el procesamiento higiénico, la venta higiénica. Entonces ahí hay un punto favorable, igual que las personas cuando están entrando a sus casas entienden de que uno cuando viene de la calle trae algunas cosas, suciedad que no deberían de entrar a la casa. Claro. Incluso algunos dejan los zapatos a la entrada, otros se desinfectan con lejía, pero ya ahí en la casa se presenta una higiene mucho mejor. Y como aspecto de desventaja, pues puede ver uno que cuando sale a la calle pasa horas sin ver un rostro. Hoy en día lo que se ven son ojos por todas partes porque el tapabocas ya no permite diferenciar a la gente a veces. Sí, así Entonces, bueno, son cosas que se presentan. Estamos en estas etapas que nos toca vivir, pero para esto vamos a hablar un tema interesante, Ramsés. Vamos a dialogar contigo cuál es el origen real del hombre. ¿Será cierto de que nosotros descendemos del mono? ¿Será cierto que el ser humano es solamente materia o son sus pensamientos? ¿Quiénes somos realmente, Ramsés? Se habla a través del tiempo, siempre el hombre ha tenido la curiosidad de saber su origen, ¿no? No solamente en estos tiempos, sino que desde muy temprana la humanidad ha buscado eso, y a través de sus historias, de sus cuentos o sus leyendas siempre ha tratado de transmitir esa cosmogonía, ¿no?, de su propio origen. Y si queremos entender un poco esto, Ramsés, podemos decir que nosotros somos lo que vemos nada más o lo que pensamos, o realmente quiénes somos.
¿De dónde viene el hombre? Pues fíjese que uno en la vida, como dice el Cristo, ¿no? Uno viendo no ve y oyendo no oye. Porque a veces uno desconoce, por ejemplo, que uno cuando se acuesta a dormir, al descanso, uno se desdobla y existe un cuerpo que queda ahí. Todos sabemos que ese cuerpo necesita una cama, incluso uno puede comprar un colchón y hay en diferentes calidades. Y entonces la persona simplemente hacemos eso como una parte mecánica, Ajá. pero se nos olvida que hay en ese momento un desdoblamiento y nosotros nos vamos para otro mundo que bueno, se conoce como el mundo astral, el mundo del espíritu, y uno no reconoce que uno es un espíritu, porque si uno fuera solo materia, entonces nunca se quedaría dormido. Así que si nosotros ponemos atención, podemos ver que hay una parte espiritual, y ese es nuestro verdadero origen, porque fíjese que en la Biblia, por ejemplo, en el Génesis, dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En la vida común se interpreta pues que le dio un cuero, ¿cierto?, de algún animal para abrigarse, pero si vemos el significado que tiene la Biblia en cuanto que ella tiene un mensaje más profundo, quiere decir que nuestro origen es espiritual, y luego nos dan una parte material, y cuando nosotros nos vamos al descanso, al sueño, nosotros simplemente dejamos esa túnica de piel, de carne y hueso, y nuestro espíritu regresa otra vez mientras ese cuerpo descansa. Porque, por ejemplo, en el libro de Juan, el maestro del Cristo dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, son dos partes de la Biblia donde nos están diciendo que nuestro origen es espiritual, y que así como hay un nacimiento material, hay un nacimiento espiritual. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ver, porque el Cristo dice viendo no ven y oyendo no oyen, y eso se ve en las cosas cotidianas de la vida. Interesante el planteamiento, Rancés, porque en general, como todos, bueno, miramos un espejo y al vernos creemos que somos eso, ¿no? Pero tocaría hacer el análisis, porque el tiempo, cada vez que pasa, ya no somos los mismos, ¿no?, que miramos en el espejo. ¿Y por qué nosotros no podemos, por qué el ser humano no puede percibir realmente quién es? O sea, ¿por qué no nos damos cuenta o no sentimos o no vemos quiénes somos realmente? Porque estamos, podremos ser confundidos, ¿no? Porque vemos ese cuerpo o tenemos nuestra mente y pensamos que somos eso, que somos este cuerpo, esta mente, y que tal vez, bueno, cuando el día de la muerte llega, ahí va a quedar todo, ¿no? Pero si lo vemos de la otra perspectiva que nos planteas, entonces, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Por qué no tenemos esa integración o comprensión de que realmente somos esa parte espiritual, ¿no? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Por qué hay tanta... estamos tan alejados de ese aspecto? Sí, fijémonos que realmente las personas estamos constituidas por una parte biológica, una parte física, también estamos constituidas por una parte mental y por una parte espiritual. Nosotros, pues, digamos, usamos nuestros sentidos, ¿sí?, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, y nos guiamos por eso. Pero esos son sentidos del cuerpo físico. Y los sentidos del alma, porque ya el Cristo nos dice que hay un espíritu. La Biblia nos dice que ese espíritu fue vestido con una parte material. Entonces, quiere decir que si el físico tiene unos sentidos de percepción, entonces la parte espiritual los ha de tener. Pero ¿por qué entonces no nos damos cuenta? Porque tenemos nuestros sentidos espirituales totalmente
atrofiados, perdidos, y allí es donde interfiere otro aspecto, y es la mente, ¿sí? La mente nos habla y no nos permite realmente no nos permite conocer con los sentidos de la parte espiritual. Entonces uno quiere conocerlo todo con la mente, ¿sí? Todo con la mente lo quiere explicar, pero entonces estamos alejados precisamente de esa parte espiritual por esa mente. Dice el maestro Samael que el hombre, las personas, estamos tan cerca de Dios que de por medio está la mente. Ella es la que nos limita a conocer esa parte espiritual. Entonces, Aleph, pues sería por esos aspectos, ¿no? Que hemos perdido el uso de nuestros sentidos internos y nos hemos dedicado a conocer todo con nuestros sentidos externos o físicos. ¿Y cuáles son los sentidos internos que tiene el hombre? Claro, conocemos que tenemos el gusto, el olfato, el tacto, pero tal vez desconocemos esos sentidos internos. ¿A cuáles te refieres con los sentidos internos? Sí, fíjese que un sentido interno o espiritual de nuestro cuerpo espiritual, pues tiene que ver, por ejemplo, con la intuición. Ese es el más reconocido, la intuición, claro, o corazonadas, ¿no? Que tanto se conoce más con esa palabra, corazonadas, sí, donde no hay acción de la mente y no son palabras, simplemente es una sensación. Y Dios nos habla por allí es donde Dios nos habla. Dios no nos habla directamente con palabras, sino que nos habla por un sentir. Hay personas, por ejemplo, que son más sensibles, que tienen más esa intuición, y son las mujeres. Y entre las mujeres, la más sensible, la que más intuición maneja, pues las madres. Cuando un hijo tiene un problema, no importa de qué edad el hijo, pero la mamá, ella siente y se preocupa y se altera, y hay una conexión. Entonces, ese sentido que muchos han practicado en algún momento, pues es un sentido del alma, un sentido del espíritu. También hay otros sentidos que ya, digamos, son poco común, que es la clarividencia, que eso es un sentido del alma. La clariaudiencia. La clarividencia es la capacidad de ver a través de la materia. La clariaudiencia es escuchar la parte espiritual de la naturaleza. Entonces está la telepatía también. La telepatía es esa capacidad de escuchar, por ejemplo, los pensamientos ajenos. Entonces, obviamente, si uno tiene una mente descompuesta, que por eso es que no podemos precisamente estar con Dios, si uno tiene una mente descompuesta, pues obviamente esos sentidos, como son de Dios, son del alma, no van a estar al servicio de una mente descompuesta. Claro. Esos sentidos, como por ejemplo la telepatía, escuchar el pensamiento ajeno, no puede estar al servicio de un chismoso, por ejemplo, que todo lo está contando, ¿cierto? Una clarividencia, que es ese sentido que puede ver a través de la materia, cómo va a estar al servicio, por ejemplo, de una persona que es un ladrón. Entonces, ¿qué significa eso? Que mientras nuestra mente esté descompuesta, nuestra parte espiritual no se puede desarrollar completamente, ¿sí? Serían esos aspectos. Ok. Entonces, podemos decir que estos sentidos son, bueno, esas facultades que también se hablan y que permitirían a la persona, o sea, nos permitirían a nosotros tener más claridad, tener más objetividad en todo caso, pero no se desarrollan, por lo que te entiendo, porque tenemos muchos defectos, ¿no? O sea, somos unas personas que cargamos muchos errores, y lamentablemente pues eso no se puede manifestar, ¿no? Porque es como un atributo divino, ¿verdad? Es lo que entiendo. Correcto. Lo primero que uno tiene que entender en la vida es que uno tiene un origen espiritual. Nosotros no tenemos un origen material, mejor tenemos un cuerpo con el que nos desempeñamos en la materia. Ajá. Ese cuerpo es pasajero, ese cuerpo en algún momento va al panteón, al crematorio,
pero hay una parte en uno que no se pierde, y es esa parte espiritual. Cuando nosotros comprendamos que somos una parte espiritual, una esencia, un embrión de alma, un alma que se está formando, entonces empezamos a ver las cosas desde un punto de vista más objetivo. Pero mientras uno se crea una persona de carne y hueso, que porque tiene un DNI, que porque tiene un nombre, o porque se mira al espejo y dice, ahí estoy, entonces la persona, mientras se crea eso material, pues entonces no va a poder explorar una parte espiritual, y seguiremos viendo las cosas simplemente, si es una moneda, estaremos viendo solo un lado de la moneda. Ujú. Claro, esa es la gran necesidad, vamos a decir entonces, de buscar conocernos, ¿verdad? O lo que, bueno, la cultura gnóstica enseña, ese autoconocimiento. Entonces sería muy importante tener esa capacidad de búsqueda o de investigar más allá de lo que vemos aquí con nuestros sentidos, ¿verdad? Ramsés, hay muchos interrogantes alrededor de esto, ¿no? Porque si bien es cierto, si el hombre no solamente es la materia o el cuerpo o la mente, y es esa parte espiritual, ¿no? Y la pregunta que se haría cualquiera, ¿por qué si somos ese espíritu, por qué estamos en este mundo, ¿no? ¿Qué necesidad tiene el hombre o qué necesidad tiene ese espíritu de estar aquí? ¿Cuál es la importancia o cuál es el camino que tiene que recorrer, ¿no? Sería una de las preguntas. Fíjese que bueno, volvemos a la Biblia. En la Biblia dice que Adán y Eva comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal. Se dice que la serpiente tentadora le dijo a la mujer, a Eva, que podíamos comer de ese fruto. Y Eva dijo, no, Dios nos tiene prohibido. Entonces la serpiente tentadora le dijo, claro, ¿cómo va a querer que coman de este fruto? ¿No ve que si comen de este fruto serán abiertos pues sus ojos, conocedores del bien y del mal? Y entonces dice que a Eva le pareció pues interesante, y entonces comieron de fruto prohibido con Adán. Entonces, fíjense las palabras que se usan allí en la Biblia, ¿no? Es un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es que si vamos al trasfondo de las cosas, realmente el hecho de tener que un espíritu que somos nosotros tenga una mente, tenga un cuerpo físico, es con la finalidad de conocer, ¿sí? Porque Dios está más allá de la dualidad, o sea, más allá del bien y del mal. Pero el hombre, las personas, estamos aquí en este mundo de la dualidad. Pero ¿con qué finalidad? Bueno, tenemos que hacer un aprendizaje, tenemos que tener sapiencia del bien y del mal. Porque ¿quién cae más rápido en el error? ¿Una doncella que nunca ha conocido el mal, o una persona que ya conoce todo el bien y todo el mal, que ha cometido errores? Entonces Claro. se equivoca menos el que tiene conocimiento. Sí, sí. Entonces, en búsqueda de ese conocimiento es que aparece el volverse sabio, ¿no? Esa sapiencia nos vuelve sabios. ¿Por qué? Porque estamos conociendo a Dios. Dice el maestro Samael que cuando estábamos en el Edén, antes de salir del paraíso, se dice que todo eran ríos de leche, ríos de miel, todo era armonía, nada de necesidades. Pero en ese momento no conocíamos a Dios, porque Dios es una armonía, y si todo funciona bien, eso es armonía, eso es Dios. Al estar con Dios, pues no nos dábamos cuenta quién era Dios, hasta que llega un momento y salimos del paraíso. Entonces, allí en ese momento, dice Dios, bueno, la mujer parirá con dolor, el hombre trabajará, ganará el pan con el sudor de su frente. Y entonces cuando ya empezamos a vivir todas esas circunstancias, nos empezamos a dar cuenta que donde estábamos, eso era Dios. Y entonces hoy en día, por ejemplo, cuando nos hablan de Dios, ya sabemos quién es Dios.
porque realmente ya hemos experimentado tanto el mal, hemos comido tanto de ese fruto del conocimiento del bien y del mal, que nos hemos quedado tanto en el mal que ya diferenciamos quién es Dios, ¿sí? Eso es como, por ejemplo, si fuera de día, ¿qué tal que nunca anocheciera y fuera de día todo el tiempo? Entonces uno diría, oiga, no existe la noche. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está sucediendo. No lo conoce. Pero ¿qué será el día? Preguntaría uno, ¿no? Viviendo el día, uno preguntaría, ¿qué será el día? Entonces, cuando le presenta la noche, dice, ya sé que es el día, ahora sí, ya entiendo. Entonces, así nos pasa a nosotros, ¿no? Ahora somos conocedores de ese mal, sobre todo especialmente en que nos hemos quedado la humanidad, y reconocer a Dios nos queda más fácil, o sea, tenemos más sapiencia. Y lo que tenemos que hacer es salir del mal, porque nos hemos quedado tanto en el mal que ya parece que nadie le interesara un trabajo espiritual, parece que nadie quisiera un avance espiritual. Entonces tenemos que volver a nuestros orígenes. Claro, lo que está pasando, y creo que nos ha ocurrido a todos, es que nos hemos metido a la mecánica que hay en el mundo, ¿no? Que es parte de lo que se vive comúnmente, ¿no? El trabajo, la vida cotidiana, la familia, la sociedad misma. Y creo que eso nos tiene muchos de nosotros atrapados, viviendo ese mundo, y nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Como verlo algo normal. Y la sociedad, nos impone ciertos conceptos sobre la necesidad de estar en esa mecánica. Inclusive nos impone en el hecho de saber o decirnos para qué estamos aquí, por qué estamos aquí. Nos imponen ideas, digamos, ¿no? Porque no nos enseñan realmente cuál es la razón de la existencia del ser humano, ¿no? Eso es algo, como tú decías, que nos toca a nosotros recorrer y conocerlo, ¿no? Porque es algo particular, cada uno tiene su propia misión, podríamos decir, en este mundo, ¿no? Entonces, Ramsés, si lo planteamos desde ese punto de vista de que de la necesidad de una búsqueda espiritual, a todo esto podríamos plantearle que la conciencia en esta búsqueda es la única que nos puede permitir tener, saber o entender las cosas. Porque si hablamos de esto, tendremos entonces que también plantear a la conciencia como un principio. O no tendría nada que ver con lo que estamos estudiando. Evidentemente, pues ahora con ese conocimiento del bien y del mal nos hemos vuelto más conscientes. Lo que pasa es que esa conciencia está atrapada en el ego, y entonces por eso es que no ponemos en práctica. Realmente, ¿quién no va a saber qué siente alguien cuando se está quemando? Por ejemplo, si en algún momento uno está encendiendo una vela o encendiendo el fuego en la cocina, y de pronto con un fósforo también se puede quemar. ¿Quién no le ha sucedido eso? ¿Quién no sabe que eso duele, no? Entonces, claro. ¿Por qué a veces se ve que la humanidad, por ejemplo, le enciende fuego a las plantas, a los bosques, a los cultivos? Incluso en algunas zonas del mundo hay personas que las asesinan en televisión, incineradas. ¿Por qué si la humanidad somos conscientes de que duele, de que entonces ¿por qué la conciencia no entra en actividad? Y es porque precisamente está algo llamado el ego, ¿sí? Y el ego o defectos psicológicos no nos permiten que esa parte espiritual se exprese como un respeto hacia el resto de la creación y hacia el resto de la naturaleza. Entonces hay un maestro gnóstico también, es el maestro Huiracocha. Él dice que a cada piedra hay que tratarla como una planta, a cada planta como un animal, cada animal como a ser humano, y todo ser humano como ángeles. Entonces, mire ese nivel de análisis que uno tiene que tener
cuando quiere que se empiece a expresar en uno el verdadero sentido de la conciencia. Porque si uno no ve en una persona un ángel, entonces uno cualquier desprecio le hace. Por ejemplo, si Jesús, el Cristo, dijeran, bueno, le tocó su turno de que venga físicamente Jesús, el Cristo. Esa persona en esa casa yo creo que le acomodaría la mejor vajilla, los mejores manteles, mandaría a pintar para recibir a Dios. Pero ¿por qué a veces se desprecia al indigente, se desprecia a la persona que se equivoca, se desprecia a veces al mismo compañero de trabajo? Si el Cristo se está expresando dentro de estas personas. Entonces, el ego ve el ego de los demás, los defectos de los demás, porque la conciencia está inactiva. Si queremos poner en actividad la conciencia, entonces tenemos que ver a las demás personas como ese templo donde Dios también vive. Cuando empecemos a ver de esa manera, entonces entra en actividad la conciencia. Pero mientras sea la mente la que actúe, que por qué me dijeron, que por qué me hicieron, entonces ahí es donde no se puede expresar esa parte conscientiva. Es necesario entonces empezar a hacer algunas prácticas gnósticas como observador-observado, clave de sol. Observador-observado consiste, por ejemplo, en que uno trata de observar los defectos que afloran. Por ejemplo, uno puede estar en una cafetería, pide una chicha morada, pero resulta que le traen una bebida diferente. En ese momento, la mente dice, si ve, no lo respetaron. Y entonces la persona dice, y es que mi dinero no vale porque tienen que traerme cosas que yo no pedí. Claro, entonces claro. La persona expresa una ira. Sí. ¿Sí? Pero si en ese momento uno hiciera la práctica observador, la conciencia, observado, ¿qué aflora en uno? Orgullos, por ejemplo, ira. Entonces, en ese momento la persona sentiría que está aflorando una ira porque le trajeron algo que no había pedido. En ese momento se hiciera consciente y dijera, bueno, pero ¿qué tal que yo fuera la persona que está trabajando de mozo en este lugar y qué tal que yo me equivocara y también me trataran así mal? ¿Me gustaría? No. Entonces, ahí es donde uno pondría en actividad la conciencia, pero normalmente se pone en actividad es el ego. Entonces, necesitamos conocer la gnosis, porque la gnosis tiene una serie de didácticas, de prácticas que permite que la parte espiritual, o sea, lo que verdaderamente somos nosotros, tenga dominio sobre esa mente y sobre ese cuerpo físico para que estén al servicio de la divinidad. Porque las equivocaciones que hay en la vida, los malos tratos entre las personas, es porque un ego es el que se está expresando y no la conciencia. Entonces, esa conciencia es una sapiencia que tenemos del bien y del mal. Entonces, ¿por qué vamos a ejercer el mal? Si ya sabemos que no conduce a nada bueno, entonces, bueno, es una invitación para estudiarnos y también. Sí, es necesario tener herramientas, ¿no? Y precisamente la cultura gnóstica, y nosotros, bueno, a través de estos temas tratamos de buscar la inquietud o generar la inquietud en todos nuestros radioyentes y aquellos que nos siguen también a través de los medios de las redes sociales. Entonces es importante lo que nos planteas alrededor de lo que es la conciencia en nosotros y la necesidad, ¿no? de tomar conciencia sobre la vida, sobre lo que estamos viviendo en estos tiempos inclusive. Es muy importante, creo, que entendamos, ¿no?, que somos esa parte espiritual, que el verdadero origen del hombre entonces sería algo divino, ¿no? Y no solo humano, ¿no?, sino que necesitamos comprender eso
pero también tenemos que entender pues que hay algo que nos separa de eso, ¿no? De eso divino, de eso espiritual, que es esos aspectos negativos que estamos viviendo. Y tan importante en estos tiempos, Ramsés, porque los momentos son, podemos decir, un poco difíciles, ya que estamos viviendo etapas complicadas alrededor del tema de salud, alrededor de lo que es una sociedad en la que nos encontramos, y hay una descomposición un poco fuerte en este momento. Y creo que si nosotros solamente pensáramos que somos el cuerpo, pues quedaríamos ahí atrapados en lo que se está viviendo, ¿no? En esa zozobra. Pero cuando ya se conoce que somos algo más, y yo creo que todos los que nos escuchan en esta edición del programa saben que hay algo más, ¿no? Y que eso algo más es algo de tipo espiritual, ¿no? Entonces sería como el encuentro con nosotros mismos, ¿verdad? Sobre un reconocer realmente quiénes somos y la necesidad, bueno, de tomar conciencia de lo que estamos viviendo día a día, ¿verdad? Ramsés, se van a seguir realizando conferencias también. Antes de que te lance otras preguntas más, te quería hacer la pregunta. En esta semana que viene, la Cultura Gnóstica sigue realizando el ciclo de conferencias, ¿verdad? Lo va a realizar en la zona donde tú te encuentres. Tú estás en la ciudad de Huánuco, ¿verdad? Sí, estamos en la ciudad de Huánuco. Para esta próxima semana se continúa con un ciclo de conferencias que se titula Hacia una humanidad consciente. El miércoles 2, se va a transmitir en vivo y en directo por el canal de YouTube de Gnosis Perú la conferencia titulada El hombre como unidad biológica. Allí se va a tratar todos aquellos temas relacionados con que nosotros tenemos un cuerpo físico, el cual es el habitáculo o el templo de Dios, pero a veces no le damos los cuidados que se necesitan, el descanso que se necesita, muchos aspectos descuida uno, especialmente con los horarios de alimentación. A veces se realizan muchas mezclas de alimentos y eso trae como resultado que interfiera con un avance espiritual. Ya para el día 3, que es jueves, se va a dar la conferencia El hombre y el mundo de la mente. Uh-huh. Porque nosotros tenemos una mente que obviamente es donde tenemos la capacidad de la memoria, que tiene que ver con el intelecto, muchos aspectos de la mente. Dice el maestro Samael, son 49 niveles de la mente. Pero esa mente en los diferentes niveles tiene una serie de incongruencias que hacen que el hombre biológico sufra y por ende la parte espiritual. Entonces, esa mente está influenciada por lo que nos hayan enseñado en la niñez, por lo que vemos en la televisión, por el ejemplo de los mayores. Entonces, a veces la mente no está cultivada a favor de un avance espiritual. Y entonces eso nos hace equivocar porque nos desarrollamos con una mente de tipo inferior que está al servicio de los defectos del ego y no con una mente de tipo superior que debe estar al servicio del espíritu. Y el día viernes 4 se imparte el tema El hombre como ser espiritual, complementando los dos temas anteriores. Y es que el espíritu, o esa parte de alma que tenemos, tiene vestidos. Y un vestido es esa mente y otro vestido es ese cuerpo físico. Entonces, ese hombre espiritual necesita que su mente y su cuerpo físico estén aptos para él expresarse
y para él hacer un trabajo espiritual. Esos son los 3 temas que están para esta semana. Los invitamos muy cordialmente. Para ingresar simplemente es ir a YouTube y escribir Gnosis Perú, ingresan a la página y allí ya aparecen publicados estos temas. Y entonces a las 7 de la noche del miércoles, del jueves y del viernes se van a transmitir para que inviten a sus familiares y amigos. Ujú. Interesantes temáticas, Rancet. Así como lo que estamos dialogando ahora, Rancés. Algo más en lo que estamos, que te quería preguntar también alrededor del tema que estamos teniendo en conversación. Era, bueno, ¿por qué en estos tiempos se le ha tomado tanta importancia a lo que es la evolución o el desarrollo del ser humano como persona? Vamos a hablarnos de como persona, no como individuo. ¿Y por qué se ha dejado de lado esa parte más conscientiva, ¿no? ¿Por qué tomarle más importancia a la persona más que a su conciencia? Sí me dejo entender, o sea, la parte física más que la parte interna, ¿no? Sí, pues fíjese que uno pues a veces encuentra libros que se dedican más a cultivar la mente que a cultivar el espíritu. Por ejemplo, pues no es que pretenda criticar a alguien, espero que me comprendan, simplemente es una comparación en el sentido de que hay libros, por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre, La culpa de la vaca, por ejemplo. Ese estilo de libros, si nosotros vemos, nos inducen a que tenemos que multiplicarnos materialmente. ¿Quién se ha llevado mi queso? Es otro libro también que busca inculcar en la mente más que todo ese progreso material y que hay que estar listo a las novedades, a los cambios. Y claro, todo eso es cierto, pero existe un poder superior a la mente y es el espíritu, porque como estamos hablando, lo que es la mente y el cuerpo físico no son más que vestidos con los cuales se viste el alma, la parte espiritual. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos a ponerle cuidado a la mente si realmente existe algo superior que es el espíritu? Si nosotros realmente nos dedicáramos a conocer el espíritu, a alimentar el espíritu, porque así como existe un alimento físico, un alimento para la mente, como los libros que acabo de nombrar, pero también existe un alimento para la parte espiritual. Si nosotros nos dedicamos a alimentar esa parte espiritual con la meditación, ¿sí?, que es sin interferencia de la mente, uh-huh, con la oración, ¿sí?, porque rezar es diferente de orar, ¿no? Rezar es repetir algo que está en la mente grabado, una oración, por ejemplo. Sí. Aunque es necesario también repetir oraciones como la del Padre Nuestro que el Cristo nos dejó, pero orar es hablar con Dios, ¿sí?, es sentir lo que se está diciendo y no hacerlo mecánicamente. El Padre Nuestro se puede orar conscientivamente si uno lo siente, pero si lo hace mecánicamente es la mente la que lo está haciendo. Entonces, si nosotros nos dedicamos a aportarle a la mente, a aportarle al espíritu, a cultivar el espíritu, entonces tendríamos mejores resultados en el mundo y entonces no aparecería el egoísmo, que es lo que hace que se amenacen los países, que haya problemas con el vecino, que haya problemas con el cobrador del colectivo, ¿sí? Entonces es la mente, el ego, el que no permite avanzar. Fijémonos que eso se puede ver, por ejemplo, en el Cristo. El Cristo, él llega un momento en que es entregado, Jesús es entregado, y bueno, él lo juzgan, Pilato lo juzga, pero el Cristo en ningún momento protesta. Luego le colocan la corona de espinas
luego él tiene que cargar la cruz, pero también le laceran con látigo, y él va No se por queja. su vía crucis con esa cruz, y luego es crucificado. Claro, no se queja. Y el Cristo lo que dice es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Entonces, el Cristo, él nos da una enseñanza profunda de cómo se debe obedecer a la parte espiritual, ¿no? Esa parte material a veces es la que uno más defiende. Ujú. Esa parte mental también es la que uno a veces más defiende y alimenta, pero el mayor triunfo, el mayor éxito está en el avance, en la parte espiritual. Por ejemplo, el Cristo, él no hubiera llegado a ser tan grande si él hubiera reaccionado a los latigazos, por ejemplo, Claro. y le dijera al soldado romano: bueno, ¿y usted por qué me pega? O sea, ¿acaso usted quién es? ¿Sí? Ujú. Si el Cristo hubiera tenido una reacción cuando le pusieron la corona de espinas, cuando lo estaban crucificando en la cruz, entonces no hubiera tenido tanto mérito su obra, la Claro. enseñanza que nos dejó, ¿no? Porque a la final lo que él está haciendo, nos está haciendo es una enseñanza, Sí. ¿sí? Donde nos dice que a nosotros nos pueden lacerar con la palabra, de pronto nos tratan mal, pero eso es algo que las palabras nunca han matado, ¿sí? Claro. Entonces, la persona a veces lo toma tan propio que entonces se va a los golpes. Ujú. Y a veces la persona llega a la cárcel porque está presa, porque se ha puesto a pelear en la calle, y allí cuando se le ha pasado el ego de la ira, dice: pero yo, ¿por qué hice eso? No era yo cuando hice eso, ¿sí? Entonces, mire que uno realmente a veces se deja llevar es por la mente, y no se deja llevar por una parte espiritual. Dice la Biblia, ¿no? Si Dios con uno, ¿quién contra uno, no? Sí. Entonces, esas son cosas que uno debe analizar y profundizar. Claro que no estoy diciendo que es que una persona no se pueda defender cuando pasan algunas cosas, ¿sí? O que una persona no defienda a su familia de un ladrón que se está metiendo a la casa. Claro. No, o sea, el padre de familia, por ejemplo, debe defender a su familia porque esa es su misión. Por eso es el papá, Dios le asignó unos hijos, una esposa. El caso que estamos hablando ahora es en la parte psicológica, cuando uno se siente lacerado porque le dijeron una cosa, porque le dijeron una mentira, porque le incumplieron. Estamos hablando de que las enseñanzas del Cristo van a eso de la parte psicológica. Claro, entiendo. De todos modos, pues es necesario que hagamos una pausa, ¿no? En esa forma de pensar que tenemos todos para poder analizar si es lo que estamos pensando, inclusive sintiendo, es una expresión de ese espíritu, de esa conciencia, o se están manifestando otros elementos negativos, ¿verdad? Porque para poder hacer un cambio, una mejoría, hay que ir reconociendo, pues, qué es lo que está pasando en nosotros. Si será cierto que se está manifestando eso negativo o no, tenemos que nosotros llevar un análisis al estudio, porque no es suficiente que alguien te diga: oye, sabes que estás equivocado. Porque si uno no lo reconoce, no lograría entonces un cambio, una mejoría. Eso es lo que entendemos entonces, Ramsés. Ramsés, otra pregunta. Entonces, vamos a decir que esa búsqueda se da algo interna, ¿no? Para encontrar realmente nuestro origen. Si es así, entonces esa conciencia es la única capaz de guiarnos, o necesitamos de tener una mente o un cuerpo que esté en equilibrio también. O sea, necesitamos algo más allá de la parte espiritual, que la parte física y la parte mental. Perdón, que la parte espiritual necesitamos además la parte física y la parte mental, o solo nos basta ya con buscar un despertar de la conciencia. ¿Se necesita el equilibrio entre cuerpo, materia y espíritu? Evidentemente, el maestro Samael nos enseña, ¿no? Que Dios no hace nada por casualidad. Todo tiene una causalidad.
el cuerpo físico no se debe despreciar, la mente tampoco. Lo que pasa es que tenemos que poner esos instrumentos al servicio de Dios y no al servicio del ego como ocurre normalmente. Entonces, sí necesitamos nosotros de ese cuerpo físico, lo necesitamos porque fíjese que el oro, ¿con qué prueban el oro? El oro es probado con fuego, pero ¿con qué es probada la virtud? ¿Cierto? Con Claro. tentaciones. Sí. Y se dice que la carne es débil. Entonces, ¿qué mejor lugar para poder probar las virtudes que la carne, el cuerpo físico? ¿Mm? Porque obviamente, por ejemplo, descansar es necesario, pero descansar más de la cuenta, que el cuerpo físico descanse más de la cuenta, se llama pereza, ¿cierto? Cayó Claro. en tentación. Obviamente, comer es necesario para el cuerpo físico, pero comer más de la cuenta, ¿cómo se llama? Entonces ya es gula. Ujú. Entonces ahí cayó en tentación. Entonces, ¿cómo se hace para reconocer si ese espíritu que está allí adentro es fuerte, si no tiene la carne que es débil? Por eso se dice que 3 enemigos tiene el hombre, ¿no? Ujú. La carne, y la mente, y el deseo, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando la persona, cuando la esencia o la parte espiritual no puede vencer sus debilidades corporales, pues cae en el error. Y realmente lo que se busca es que haya más sapiencia en esa parte espiritual. Entonces, sí se necesita esa parte física y sí debemos valorarla y debemos cultivarla, pero que esté al servicio de Dios, que sea un cuerpo apto, que bueno, tenemos que esforzarnos por no estreñirnos, esforzarnos por tener un hígado limpio, porque fíjese que el desdoblamiento astral es más fácil, enseñan los maestros, cuando el hígado está limpio, ¿sí? Y entonces quiere decir que ese cuerpo físico tiene que estar apto. Ahora, la mente, ahí dice el maestro Samael, hay una mente sensual, una mente intermedia y una mente interior. Ujú. Esa mente sensual, pues, es la que solo cree en lo material. Digamos, esa no nos sirve, obviamente, pues, para las cosas materiales. Sí. Pero nosotros lo que necesitamos es una mente interior, porque la mente interior, entonces, es consciente, por ejemplo, de que es un espíritu. Ujú. Ya lo dijimos al principio, cuando uno va al descanso, se queda dormido, uno se desdobla y ese cuerpo de carne y hueso queda ahí en nuestra cama, pero nosotros no nos quedamos en la cama. Al otro día dice la persona, oh, yo soñé que estaba en tal parte, que estaba en tal otra. Entonces, si esa parte mental está al servicio del ego, entonces el espíritu, al momento de ir al descanso, al sueño, va a estar sirviéndole, ¿sí? Va a estar atrapada en esos deseos del ego. Pero si nosotros nos dedicamos a limpiar la mente, a eliminar esos pecados agregados psicológicos que tienen la mente inundada, entonces podemos que desarrollar una mente interior, y es aquella mente que está al servicio del espíritu. Por ejemplo, una mente cuando es alimentada con lecturas de la Biblia, una mente cuando es alimentada con leyendo libros gnósticos, una mente cuando es alimentada aprendiéndose oraciones, ¿sí? Entonces, de esa manera es que realmente sí es importante para el espíritu la parte mental y la parte biológica o física. Y ahí es donde se presenta ese equilibrio entre los tres. Pero requiere de nosotros una entrega total, o sea, necesitamos dedicarnos a nosotros mismos. A veces nos dedicamos a trabajar para comprar el carro,
para comprar la casa, lo cual es necesario, ¿no? Claro. Pero se nos olvida dedicarnos a mejorar nuestra constitución, y eso requiere que nos enseñen, ¿no? Porque de eso poco se conoce. Y bueno, por eso es que existe la Gnosis, ¿no? Invitando a toda persona a ser un equilibrado, y la Gnosis no solo invita, sino que enseña que la persona aprenda a equilibrarse física, mental y espiritualmente. Claro, entonces la gran necesidad de tener un equilibrio interno, ¿no? Hay una relación, una pregunta, ¿hay una relación entre la mente y el sistema nervioso vamos a decir así, la parte física que tenemos nosotros en relación con el sistema nervioso? ¿Está relacionado la mente con el cerebro, con todo el sistema nervioso que tenemos? Sí, pues el maestro Samael explica, ¿no? Que, bueno, el cerebro es una parte física, pero el físico puede tener movimiento, expresión, es porque una mente, un cuerpo mental es el que lo dirige, y ese cuerpo mental a su vez es dirigido por una parte espiritual, que lógicamente hemos hablado está interferida por un ego. Pero por supuesto que sí está relacionada esa mente con ese sistema nervioso. La irrigación nerviosa va por todo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando a una persona la pisan, ¿cierto? Va caminando y sin querer alguien le pisa, entonces la persona aprieta los ojos y aprieta la frente, o hace un gesto con el rostro, o tensa la mano. Sí. La pregunta sería, ¿por qué hizo eso si lo pisaron? O sea, fue en el pie, no fue en los ojos, no fue en la frente. Entonces, ¿por qué un evento que sucede en otra parte del cuerpo se siente en el rostro, se aprietan los ojos en este caso? ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, una persona ve una imagen pornográfica y siente una actividad sexual en sus órganos? Si lo que usó fue la vista, ¿sí? Pero siente actividad sexual en sus órganos, y hay una distancia. Entonces, al haber una conexión nerviosa, una irrigación nerviosa, y que tiene una conexión central con el cerebro, entonces sí hay afecta lo que uno piense. Ajá. Por eso cuando una persona piensa en el fracaso, eso se le convierte en una realidad. Pero si una persona, por ejemplo, dice, es que como está dando gripa, y es que como eso es una enfermedad de moda, el solo hecho de pensarlo, el sistema nervioso lo toma como algo, como un hecho. Y entonces la persona tiene esa tendencia a sufrir los síntomas. Por eso existe lo del efecto placebo, ¿no? Que a la persona le dan una medicina, supuestamente, pero es suero fisiológico, por ejemplo, y la persona lo toma y entonces él mismo le dice a la mente, me dieron medicina, porque como no sabía que era un placebo, ¿sí? Entonces el cuerpo empieza a sentirse bien, ¿sí? Y eso lo saben los médicos. Entonces, evidentemente, lo que uno piense afecta a todo el cuerpo. Hay una influencia directa, ¿verdad? Por eso de las enfermedades psicosomáticas. Muy interesante, Ramsés, que hemos tenido un diálogo amplio, lo que nos estás planteando. Y bueno, ya hemos llegado al final prácticamente del programa, y antes más que todo darte las gracias por estar con nosotros y bueno, poder compartir este conocimiento de la cultura gnóstica para que nuestros amables oyentes y seguidores del programa puedan tener herramientas para ayudarse a ir saliendo adelante, ¿no? A ir desarrollándose y creciendo internamente. Entonces, Ramsés, te damos las gracias por estar con nosotros en el programa. Espero tenerte pronto también nuevamente con otros temas para poder dialogar más ampliamente. Ok, Ale, muchísimas gracias por invitarnos a su programa, y muchísimas gracias a la audiencia por su atención. Los esperamos muy cordialmente en las conferencias gnósticas. Así es. Y bueno, sin antes de que nos retiremos, le seguimos invitando
a que busquen los cursos, las conferencias que se están dictando en forma online. Nos pueden buscar a través de las redes sociales, como en Facebook como Gnosis Perú, en YouTube también como Gnosis Perú, y nos pueden también encontrar en Facebook, en la fanpage como Gnosis Perú. Me voy también despidiendo del programa. Gracias por estar con nosotros, por participar en este programa Saber Vivir. Conmigo será hasta la próxima. Hasta este momento hemos presentado Saber Vivir. programa promovido por la Institución Cultura Gnóstica. Esperando haber contribuido con tu formación, nos despedimos. Hasta una próxima edición. Gracias por su sintonía. Permiso.